Saludos cordiales a todos los y las internautas. Bienvenidos a la 14ª emisión de su noticiero Notifinanzas, el cual se realiza en base a las noticias generadas en nuestra institución. Enseguida, los titulares. Aprobado presupuesto del año 2016 y el ministro de Finanzas aclara dudas en entrevista televisiva. Finanzas participó en panel sobre la inversión social en la proforma presupuestaria 2016. Viceministra Madeleine Abarca destaca aporte gubernamental para el Metro de Quito. Socialización de directrices de cierre del ejercicio fiscal 2015 y apertura del 2016. Página web del Ministerio de Finanzas más cerca de la ciudadanía. Finanzas cuenta con servidores y servidoras certificados en normas internacionales de contabilidad del sector público. Finanzas ganó el tercer lugar en el campeonato de baloncesto. Con 83 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el presupuesto general del Estado del año 2016. El ministro de Finanzas, economista Fausto Herrera, explicó ciertos detalles del presupuesto en una entrevista concedida al Ciudadano TV. El secretario de Estado abordó varios temas relacionados a la economía nacional, pero enfatizó temas principalmente relacionados al presupuesto 2016. A continuación, un resumen de la entrevista. Especialmente vamos a enfocar más en este año y el próximo que queda el gobierno en seguir trabajando en el área social. Estamos hablando de salud y educación principalmente, y un poco desacelerar los proyectos en que ya tenemos una base bastante fuerte, que son los estratégicos, especialmente las hidroeléctricas, las carreteras, ese tipo o puertos que ya se tiene ya una base y que si bien podrían ser necesarios, todavía faltan unas carreteras que se tienen que hacer, no son ya prioritarios, digamos. Se pueden suspender y se puede pasar para otro periodo de tiempo. Por otro lado, también hemos trabajado fuertemente cuando, esto es obvio, ¿no? Si tenemos menos ingresos, podemos gastar menos. Eso pasa en cualquier presupuesto familiar, igual pasa en el Estado. Por consiguiente, hemos también priorizado ciertos proyectos de inversión y hemos optimizado también el crecimiento de los servicios del sector público, ¿no? Yo creo que siempre se puede optimizar, siempre estamos optimizando, y obviamente cuando falta ingresos se puede optimizar y las organizaciones tienen que optimizar aún más de lo que normalmente se está optimizando. Y eso es lo que hemos tratado de plasmar en el presupuesto. Las cifras del presupuesto de tributos son muy parecidas, un poquito más en ciertos rubros y un poquito menos en otros rubros de lo que se dio en el 2014. Entonces es una cifra bastante conservadora en los tributos. Obviamente, al reducir los gastos del presupuesto y digamos, de inversión especialmente, la proporción de los tributos en el presupuesto pesa más que en los presupuestos anteriores. Pero la base de presupuesto y lo que hemos puesto en el presupuesto del año 2016 en tributos, yo considero que es bastante conservador. A ver, nosotros hemos presentado una proyección cuatrienal, realmente esa es la palabra, que da un equilibrio fiscal a partir del 2018. Pero a partir del 2017, el déficit del presupuesto general del Estado proyectado en esa proyección es de menos del 1% del PIB. En el 2018 es menos del 0,4% del PIB y en el 2018 ya es superávit. Entonces, la sostenibilidad de las finanzas públicas, con lo que le vamos a dejar al próximo gobierno, está sostenida. Obviamente tiene que seguir cumpliendo los parámetros que normalmente den una sostenibilidad suficiente a las cuentas fiscales ecuatorianas. Es decir, incluso con el precio de petróleo en las actuales situaciones. Con un precio de petróleo conservador, hemos trabajado con precios futuros. Obviamente, y eso tenemos claros, ¿no? Si es difícil proyectar el petróleo en los próximos meses, aún más difícil es proyectar el petróleo durante los próximos 2 o 3 años. Entonces se toma una estimación, digamos, promedio de lo que ha pasado y bastante conservadora, ¿no? Una de las otras críticas que he oído en el presupuesto es que hemos ajustado todo menos los salarios. O sea, acordémonos, o sea, dentro de los números, salarios no es que hay cosas, corbatas, bienes, muebles, hay personas, hay familias que dependen de eso. Y nosotros hemos trabajado un presupuesto para tratar de evitar totalmente despidos masivos en el sector público. Vamos a trabajar en eso. Nosotros, pero hay ciertos ajustes. Los ajustes normales que vienen en todos los años, ¿no? Hay una rotación importante del sector público de entradas y salidas, pero los recursos para seguir cumpliendo esa masa salarial están en el presupuesto. Obviamente ya no vamos a tener ese crecimiento de masa salarial que hemos tenido para recuperar tantos años que el Estado ecuatoriano se
se lo disminuyó y no daba los servicios que debería dar al pueblo ecuatoriano. Previo a la aprobación del presupuesto 2016, el subsecretario de Presupuestos, licenciado Fernando Soria, en delegación del ministro de Finanzas, participó en el panel La inversión social en la proforma presupuestaria 2016, un enfoque desde la niñez, adolescencia y género. El encuentro fue organizado por la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, el Grupo Parlamentario por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y UNICEF. El subsecretario inició su exposición informando algunos aspectos generales sobre el presupuesto general del Estado y las cifras que sustentan la proforma del año 2016. Luego, analizó la evolución del gasto social en el Ecuador desde el año 2000, en donde destaca el significativo incremento de este gasto en el actual gobierno. Del mismo modo, informó sobre los recursos orientados a la niñez y adolescencia en el presupuesto del próximo año y la metodología empleada para su medición, la misma que contiene el registro en el catálogo funcional y en el de entidades, así como en los clasificadores orientadores de gastos en políticas de igualdad. ¿Cómo se compone la proforma presupuestaria? Esta lámina es de gastos totales. El gasto total obviamente son 29.000 millones, de los cuales vemos que los dos sectores más importantes en el presupuesto es el de talento humano y desarrollo social. Y quitando justamente esas estigmas del famoso gasto público, el gasto público está ahí, en talento humano, está en desarrollo social, está en el sector de seguridad, ahí está lo fuerte y las prioridades del Estado. Como ustedes ven, en talento humano, dentro de ese sector está el Ministerio de Educación, en desarrollo social está el Ministerio de Salud, está el MIES, está Vivienda, y en seguridad obviamente está el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y la Policía Nacional. Esas son las grandes prioridades desde el punto de vista total. Quiere decir que aquí incluye gasto permanente y no permanente, como son salarios, servicios y la inversión pública. Obviamente el primer punto, los 12.000 millones, corresponden a todo lo que el Estado hace las transferencias, a los gobiernos autónomos, a la deuda pública, a las universidades. Por esa razón es el que obviamente tiene un valor alto, pero no significa que es el sector que desde el punto de vista prioritario es el que más recursos tiene. Como ustedes ven, y creo que no es discutible, y como les decía hace un momento, nos acostumbramos a tan buenas cifras que ya no nos sorprende, pero esta lámina sí es para que se sorprenda. En el año 2000, imagínense el tamaño que tenía el gasto social, y ahora veamos qué tamaño tiene el gasto social en este gobierno en los últimos años. Esto es una lámina que muestra la evolución del gasto social desde el punto de vista del presupuesto que se ha asignado, en color un poco más gris y en color un poco más azul el presupuesto que realmente se ha ejecutado. Es el devengado, que es la entrega del bien y el servicio. Entonces ahí ven la prioridad que ha tenido el Estado en estos últimos años en generar un incremento tan importante, no solo desde el punto de vista de la inversión, porque aquí está el gasto total, sino también en la formación del talento humano, en la mejora de las remuneraciones, tanto en el sector salud y educación. Hemos mejorado los sueldos para los docentes, hemos mejorado el sueldo para los médicos especialistas, hemos incorporado muchísima gente en ambos dos sectores, que no significa que hemos derrochado el dinero, sino que hemos invertido, tanto desde el punto de vista de gasto permanente como de la inversión pública. Sigamos, por favor. Este es el gasto social respecto al PIB. De la misma manera, como ven, en línea azul está la relación gasto social contra el presupuesto total, y el otro el gasto social versus PIB. Como vemos en la línea azul, de la misma manera ha ido creciendo importantemente, y en la línea anaranjada igual el porcentaje del PIB que representa ese gasto social. Durante el foro se repartió a la ciudadanía presente un folleto didáctico del Ministerio de Finanzas, el cual explica de una manera didáctica las cifras del presupuesto general del Estado 2016. En el marco del acto de firma del contrato del Metro de Quito, la viceministra de Finanzas, economista Madeleine Abarca, destacó el cumplimiento del gobierno nacional en todos los procesos y acuerdos que viabilizaron la ejecución de esta obra. Recordó que el régimen aportó para este proyecto con $750 millones y que además otorgó las garantías soberanas para que el municipio capitalino pueda acceder a los créditos necesarios para cubrir el costo total de la obra. Para el gobierno nacional y para el Ministerio de Finanzas es motivo de satisfacción el apoyar a una de las obras más trascendentales de Quito y del Ecuador. El metro revolucionará el sistema de transporte de la capital, constituyéndose en su eje principal y en sinónimo de modernidad y eficiencia. Quito, una vez más, en la ruta del progreso
y del desarrollo nacional. La viceministra resaltó que el metro revolucionará el sistema de transporte de la capital, constituyéndose en su eje principal y en sinónimo de modernidad y eficiencia. Ha sido un interés permanente del Gobierno Nacional fortalecer la competitividad de la capital de los ecuatorianos, lo que se expresa en el cumplimiento de todos los procesos y acuerdos que validan la ejecución y viabilizan esta obra. Dijo que se trata de una obra perdurable en el tiempo, necesaria para la movilidad ciudadana y valiosa para la planificación económica y crecimiento de la capital. Quito es una de las capitales más bellas del mundo. Su historia la ha hecho merecedora del título Luz de América. Es el lugar donde se ha impulsado la integración nacional y regional, y es uno de los destinos turísticos más favorecidos y preferidos por el mundo. El Metro de Quito, sin duda, será un motivo más para hacer de nuestra capital un ejemplo a seguir. ¡Que viva Quito! ¡Que viva el Ecuador! El acto de firma del contrato del Metro de Quito se desarrolló en el Parque Ichimbía con la presencia de las máximas autoridades del municipio de Quito, del embajador de Brasil en Ecuador, de representantes de las constructoras Norberto Odebrecht y Acciona, de organismos multilaterales, de agencias de cooperación, entre otros. Con la finalidad de socializar las directrices del cierre del ejercicio fiscal de 2015 y la apertura de 2016, las subsecretarías de Presupuesto, Tesoro Nacional y Contabilidad Gubernamental iniciaron charlas explicativas para las entidades que forman parte del presupuesto general del Estado. Los eventos de socialización se han desarrollado en las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil. Asisten a estas charlas los representantes financieros de las áreas de presupuesto y tesorería de las entidades que pertenecen al presupuesto general del Estado de todas las provincias del Ecuador. El objetivo principal de estas capacitaciones es lograr que las entidades tengan una visión clara del cierre fiscal de este año y la apertura del 2016. De este modo, personal de las subsecretarías antes mencionadas imparten las directrices en estos encuentros relativas a los plazos establecidos para realizar reformas presupuestarias y distributivas de sueldos, reprogramaciones, pagos, validación de fondos, fechas de control, ajustes contables a realizar previos al cierre del ejercicio fiscal, conciliación de cuentas, depreciaciones, etc., migración de cuentas contables, entre otras. El Ministerio de Finanzas cuenta con un nuevo portal web, que es parte del sistema homologado de páginas web gubernamentales versión 3.0, que se constituye en un moderno medio de contacto ciudadano. Esta nueva versión de la página web de finanzas, al igual que la de las otras entidades del gobierno nacional, contiene un diseño que facilita la navegación, permitiendo centralizar anuncios importantes y su acceso es adaptable a todos los dispositivos móviles. El nuevo portal contiene además un nuevo esquema de contacto ciudadano que permite receptar de manera oportuna las preguntas, quejas, sugerencias y solicitudes de información pública sobre los servicios que presta nuestra institución. La Secretaría Nacional de la Administración Pública realizó el lanzamiento oficial de este nuevo sistema homologado, que ubica al Ecuador entre los primeros países en Latinoamérica que implementará la accesibilidad web para personas con discapacidad. 6 compañeros de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental cuentan con certificado en normas internacionales de contabilidad del sector público, otorgado por el Instituto Colegiado de Finanzas Públicas y Contabilidad de Londres. Luego de 10 meses de estudio y preparación, Sonia Proaño, Francisco Torres, Marianita Espinosa, Luis Fiallos, Cintia Catota y Patricia Hidalgo han obtenido esta importante certificación internacional que les permitirá avanzar en el plan de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental para la convergencia a normas internacionales de contabilidad del sector público en Ecuador. Como parte de las iniciativas de modernización continua, nuestro ministerio promueve la adopción de mejores prácticas internacionales para la gestión de las finanzas públicas. Francisco Torres y Sonia Proaño nos cuentan su experiencia al haber obtenido la mencionada certificación internacional. La importancia de esto es la aplicación de las normas internacionales del sector público en el futuro, que está dado por la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental. Nuestro trabajo se ve ya enfocado en un avance minucioso de adopción de estas normas para todo el bien del sector público, y más que nada con el hecho de que
La información de estas normas permite a las entidades una mejor identificación de sus hechos económicos, de una transparencia en la información financiera y la toma de decisiones para las autoridades. La importancia para nosotros como Ministerio de Finanzas es que habemos pocos, si no decimos que somos los únicos 6 primeros en el sector público que tenemos este diplomado que duró 10 meses a nivel internacional con la CIFA, y de aquí pretendemos nosotros multiplicarnos en los conocimientos para indicar al resto del personal del sector público sobre qué son las normas internacionales. Además, es algo que a eso vamos como organismo rector de la contabilidad gubernamental, vamos justamente a las normas internacionales, porque si no, no estaríamos en el marco mundial, que es a eso lo que estamos llegando. Concluyó el primer campeonato interinstitucional de baloncesto organizado por el Ministerio del Deporte. En el partido por el tercer lugar ganó la selección del Ministerio de Finanzas al equipo de la Asamblea Nacional por 56-42 puntos. De este modo, Finanzas alcanzó la tercera ubicación del campeonato en el que participaron 32 equipos masculinos. Hay que destacar el esfuerzo de todos los jugadores de nuestro ministerio que integraron la selección de Finanzas, ya que todos cumplieron una participación loable dentro del campo de juego, demostrando talento y calidad. Del mismo modo, durante todo el campeonato se destacó la presencia de varios compañeros y compañeras del ministerio en la barra que nunca se cansó de alentar a nuestra selección. Hasta aquí la información generada en esta cartera de Estado. Los esperamos en nuestra próxima y última entrega correspondiente al año 2015. ¡Hasta pronto!